Cambio generacional en la política de Ecuador. Bienvenidos al episodio número 41 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y tengo el gusto de estar nuevamente junto a Alfonso Rollero y Andrea Endara. Para el episodio de hoy, primero quiero preguntarles a cada uno, ¿no? ¿Cómo vemos este ambiente político? Han venido pasando demasiadas cosas a lo largo de este año. Y bueno, pues primero comencemos contigo, Alfonso. ¿Cómo está este ambiente político? Bueno, primero Humberto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente en Legal y Cotidiano y contigo, pues Andrea, compartiendo escenario. Y bueno, básicamente la pregunta sobre la política y qué es, digamos, lo que podemos ver. Vemos un desorden político, por supuesto, un desorden político dado evidentemente por espacios de poder, y esto se traslada de una u otra forma a una pugna en distintas instancias. Vemos un gobierno que recién se ha sentado en su puesto con una cantidad enorme de problemas, problemas que le duelen al Ecuador, no solamente los problemas de falta de empleo, sino el problema principal que se aqueja el ecuatoriano, o que la queja el ecuatoriano, que es la falta de seguridad o la inseguridad. Sumado esto a una enorme violencia en las calles que no ha cesado, que no ha parado desde el cambio de gobierno y transición, y tampoco se sabe o se entiende que es una tarea sencilla, pero hay que comenzarla, y eso pues es importante también, que la gente pueda ver resultados, y la gente, me refiero a los ciudadanos, que esperan pues que un gobierno tenga un plan, que tenga un norte, que tenga una medición y tenga una muy buena comunicación en esto, porque evidentemente también el gobierno y la política es una consecuencia de las percepciones, y esto es importante. A su vez, y tal vez para dar el paso a Andrea, lo que pasa en la Asamblea Nacional, vemos un avance en el tema de la ley de carácter económico urgente, tributaria, que si bien va por cierta tajada de dinero adicional, es decir, por 900 millones, tenemos un problema que tal vez es 4 veces ese valor, entonces esta tampoco es una solución, pero vemos una asamblea que parecería que tiene no solo una puesta de acuerdo en el pacto legislativo, sino que avanza favorablemente en la ley, aunque parecerían estar desconectados de otras cosas cuando vemos otro tipo de acciones que no van con la urgencia o con la debida urgencia de las necesidades de los ciudadanos. Y por último, vemos una fiscalía, el Consejo de la Judicatura y demás, que hoy por hoy están envueltos no solamente en una, diría yo, primero la fiscal, digamos, siempre en problemas, digamos, con el correísmo puntualmente, que ha dicho ya en varias ocasiones y ha sido público, que van tras su destitución, y una asamblea que tendrá que ver qué soluciones tiene o qué resolución tiene entre las bancadas, aunque yo vería que ahora más que nunca no habría espacio para eso. Y luego pues vemos un Consejo de la Judicatura y un sistema judicial que al final siempre ha sido tildado, o se lo ha tildado en este último tiempo, como parte de este descontrol en la parte no solo de la institucionalidad, sino justamente en el narcoterrorismo o la narcocriminalidad. Y hoy por hoy, pues con este golpe del caso Metástasis, se evidencia un poco lo que se ha venido hablando durante varios años, que el embajador de Estados Unidos lo mencionó hace un par de semanas, o una semana atrás, y que la Fiscalía toma acción con esto, y esto es el comienzo, y toda acción también tiene una reacción, y debemos como ciudadanos entenderlo, y sobre todo las autoridades aceptarlo y tener un plan para ello. Claro, y justamente por todo este cambio, ¿no? Ahora con el presidente electo, con Daniel Noboa, el pasado 23 de noviembre del 2023. Te pregunto a ti, a Andrea, en este caso, ahora, ¿está pasando algo con la comunicación política ahora dentro de la presidencia? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, qué gusto compartir con ustedes. Creo que tenemos que irnos un poquito atrás de cómo es la comunicación de Daniel Noboa, cómo la llevó incluso en campaña y antes en su función como asambleísta. Y él siempre ha sido una persona de muy pocas palabras, concreto. Su discurso cuando se le entrega a la banda presidencial duró 7 minutos, cuando estamos acostumbrados a que este tipo de discursos duren mínimo 40 minutos y hasta hora y media. Entonces ahí ya vemos una diferencia en la manera de comunicar. El problema aquí es que esta falta de comunicación o esta estrategia distinta desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, se le está sintiendo o se le está asemejando mucho a la de Guillermo Lasso. Y el mayor problema en cuanto a comunicación y percepción, más que nada, es que se lo catalogue como un Lasso 2.0. Entonces ahí él tiene que empezar a actuar y ver qué cosas dice él, qué cosas dice su vocero oficial,
que es el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, para poder mantener tranquila a la ciudadanía, porque también vemos una ciudadanía que exige respuestas, que hablamos de un nuevo Ecuador, que ese es el lema del presidente actual, y la ciudadanía, si bien es cierto, son 20, 21 días que lleva en funciones, no puede pues, cambiar del todo lo que aqueja a la ciudadanía, pero sí necesita funciones claras, o eso es lo que se pide, y en situaciones tan complejas como la de hace 2 días, donde una familia, 4 niños fueron asesinados por error aparentemente, el gobierno se demoró muchísimo en responder y en dar un comunicado sumamente escueto. Entonces esas cositas hay que ir ajustando para que no se lo catalogue como este Lazo 2.0. Claro, y por ese lado, como bien lo mencionabas, lo que acaba de ocurrir, el asesinato de los 4 niños, el pasado 12 de diciembre, un evento completamente lamentable, y que ahora en Ecuador en el 2026 habíamos alcanzado ya las 26 muertes por 100.000 habitantes, y según expertos vamos a llegar incluso hasta los 40 este año, si las cosas siguen así. Pero ahora vamos también a lo que está ocurriendo en estos momentos, que es el caso Metástasis, como bien lo mencionaba Alfonso también. El día de ayer, 13 de diciembre del 2023, por una orden de detención arrestan al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Wilman Terán. Se está dando a conocer quizás una ruptura interna dentro de la Asamblea Nacional o dentro de los partidos políticos, las alianzas, por todo este conflicto entre, bueno, pues los mismos partidos políticos, ¿no? Y ahí quisiera saber la opinión de los dos, pero vamos primero contigo. Bueno, yo esto no lo veo como una pelea política de la Asamblea, esto lo veo de la pelea política tal vez de las grandes figuras, digamos, y evidentemente esto también tiene mucho que ver con la historia de lo que está sucediendo en cuanto a este ataque narcoterrorista, digamos, o narcocriminal a nuestro país y lo que se ha tomado, digamos, las posiciones. Yo quiero mencionar tal vez un punto antes de contestar bien esa pregunta, hay un informe de las Naciones Unidas que salió hace poco, en primeros días de diciembre, que dice lo siguiente, digamos, ¿no? Que hay de 25 a 30% más de territorio en Colombia sembrado hace 24 meses, es decir, post pandemia, de coca. Quiere decir que hay mayor producción de cocaína que lo que había antes de la pandemia. ¿Y qué significa esto? Significa que obviamente si hay producción, pues tiene que haber una demanda, y la demanda no está en los países nuestros, pues está en los países ya sea de Estados Unidos o Europa. Y en este caso, este excedente, digamos, de producción, este 25 a 30% comparado antes de la pandemia, va directamente a Europa. Lo que te quiero decir con esto es que el tema narcotráfico es evidentemente una carretera que se sigue allanando, es una carretera que sigue creciendo, y evidentemente Ecuador, ante esto, es un país que presenta las facilidades para que tal vez el narcoterrorismo o el narcoestado, digamos, que vivimos hoy por hoy, o la presencia de estos agentes aquí en el país, se deba a las facilidades que presta este país, no solamente por su dolarización, sino tal vez por la falta de control al sistema financiero. Ahora sí, me voy hacia el otro lado de la parte política que me mencionas y digamos en lo que representa Metástasis para esto. Esto no es una pelea política de la Asamblea digamos tiene un pacto legislativo. Aquí evidentemente siempre se supo que dentro de las peticiones del correísmo o públicas era, digamos, de las cosas que iban a hacer, digamos, en la Asamblea Nacional, una de estas era destituir a Diana Salazar. Esto no es ninguna sorpresa. Pero yo pensando un poco cuál ha sido la estrategia del correísmo, yo pienso que se despistó del control judicial y se enfocó específicamente en Diana Salazar, y ahí creo que sucede esta especie de distracción, que esta distracción le ha costado caro, digamos, a quienes apoyaban a Wilman Terán, que es evidente quienes apoyan a Wilman Terán por todo lo que se ve no solo en las redes sociales, sino en los procedimientos públicos. Adicional, no olvidemos que a Wilman Terán no es el único que lo capturan, hay 29 personas que están siendo capturadas con fines investigativos, porque aún no tenemos, digamos, claro cuáles son los cargos para ellos, pero también hay personas del SNAI, hay personas que han estado en la cúpula policial, digamos, este mismo señor Ramírez, hay también personeros del Consejo de la Judicatura, jueces, abogados. Entonces, aquí lo que este caso nos podría decir, digamos, no tenemos toda la información al momento, pero aquí estamos hablando de una organización o de la penetración de estas organizaciones criminales en el Estado, en sus distintos brazos. Entonces, yo más allá que una pelea política, esto tiene una profundidad totalmente distinta y diversa a la política exclusivamente. Y con justa razón se llama caso Metástasis por toda la infección que ya lleva casi a nivel nacional en todo lo que serían las funciones
del mismo Estado, ¿no? Bueno, y ciudadanía y Claro, de también. la parte privada, digamos, ¿no? Y justamente por ese lado, Andrea, entonces estamos viendo quizás una cierta imparcialidad en cuanto a la justicia, o al Estado frente a estos. Bueno, creería que de lo poco que conocemos hasta el momento, sí, podríamos decir que se está dejando actuar a cada uno de los poderes como debe ser, independientemente. Sin embargo, también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció en la mañana que había una coordinación con Fiscalía y demás instituciones pertinentes para poder hacer este allanamiento y todo este procedimiento que no lo habíamos visto antes por la magnitud que llevó. Fueron más de 4 provincias en horas de la noche, apresando a 25 personas. Entonces, a nivel de independencia del Estado, sí vemos que están trabajando, que el gobierno está tratando de no, o sea, el Ejecutivo per se está tratando de no meterse, sino que cumplir con sus funciones. En cuanto a lo que mencionas de la Asamblea, ya sabíamos que este era un punto rojo y una línea limítrofe para la alianza. Así que habían algunos analistas en la mañana, algunos programas que decían que se iba a acabar la luna de miel de la actual Asamblea. Coincido con Alfonso que no creo que sea así, porque ya se sabía que por ahí no iba. Y es más, esta situación le resta puntos a la posibilidad de un juicio político a Diana Salazar. Lo que tenemos que ver y lo importante aquí es lo que tiene que hacer el gobierno de Daniel Noboa, es empezar a recuperar el tejido social. Porque si toda esta estructura narcodelictiva se infiltró en las diferentes instituciones del Estado, es porque no hay los debidos procesos, las debidas garantías. Y como decía Alfonso también, no está solo en el Estado, no solo está en las instituciones, está en nuestras calles, está en nuestras casas. Y claro, veamos el tema Manabí, por ejemplo, la provincia de Manabí, porque es una de las provincias donde más delitos o temas relacionados con el narcotráfico encuentras, porque después del terremoto hubo una profunda depresión económica que aprovecharon estas estructuras para suplir lo que hacía el Estado, más o menos como la época de Colombia y Pablo Escobar. ¿Qué pasaba con Pablo Escobar? Era el peor narcotraficante de la historia hasta ese momento, pero daba los servicios que el Estado no daba. Entonces, creo que es ahí a donde tiene que trabajar el gobierno, en recuperar ese tejido social, en recuperar a la ciudadanía para que no caiga en estos espacios narcodelictivos. Y justamente hablando de que son como 25 provincias, son algunas personas quienes están en este proceso, que sería el caso Metástasis, y hay incluso órdenes de allanamiento en 86 bienes e inmuebles a lo largo de todo el territorio nacional. Pero ahora, los ojos están puestos, mejor dicho, la mirada está puesta sobre el presidente, ¿no? Sobre Daniel Noboa. Entonces, él debe mejorar efectivamente su comunicación política, pero uno de sus pasos debería ser ya estar inmerso dentro de lo que sería la seguridad, no solamente en esta promulgación de nuevas leyes, ¿no? Mira, a 21 días de gobierno, ¿no? También hay que aclarar en el punto que estamos, porque uno para poder hacer un plan tiene que aceptar la realidad primero, que es siempre lo que yo menciono. Uno acepta la realidad y hace un plan, digamos, con la realidad que tiene. Y eso es lo que Daniel Noboa debió haber llevado, digamos, el día 1 a su gobierno. Lo que ha sucedido hoy con este caso Metástasis podría dar una luz de que hay una buena coordinación en instituciones, pero esta no es una apuesta ni es una estrategia por la seguridad. Digamos, esperamos y lo que se demanda del gobierno es tener una estrategia clara, que sea comunicable y ejecutable, y lo comunicado es lo que básicamente se tiene que comunicar. Nadie quiere detalles, porque evidentemente se entiende que son temas de seguridad, pero lo que quiere es que haya un plan que sea ejecutable, es decir, que haya los recursos necesarios, porque ante una crisis no te puede faltar un plan. No te puede faltar la información, por supuesto, para concebir el plan, no te puede faltar los recursos ni la gente para operar ese plan. Entonces son esas cosas que debe poner en orden. Hay un reclamo ciudadano por la inseguridad, ya sabemos que ese es, y todos lo sentimos porque hay terror de moverse en las calles. Ese es el principal eje que nos aqueja. Yo no entendería por qué dilatar tanto las acciones si sabemos que esto es de recursos. Bueno, sobre ello hay que trabajar, que han dejado las finanzas escuálidas. Bueno, el trabajo del presidente nuevo, el presidente actual, es justamente revertir estas situaciones, porque para poder comunicar hay que gestionar. Para gestionar hay que tener recursos y voluntad. Hay algunas cosas que las puedes hacer sin recursos y las muchas
muy pocas las puedes hacer sin, ¿sí? Pero la voluntad debe estar intrínseca. Entonces yo pienso que un plan comunicable, financiado y con apoyo privado. Yo pienso que el sector privado ya no puede ser, digamos, indiferente a esta situación. Pienso que, no pienso que nunca ha sido indiferente, pero pienso que no ha sido convocado. Tiene que haber de una otra forma una activación de la sociedad civil. Yo siempre que hemos conversado apelamos a siempre a ese enunciado que la sociedad civil tiene que sacar, digamos, salirse de tal vez donde está enfrascado hoy por hoy, que seguramente es en la problemática, y sumarse a la acción. Yo estoy siempre en el lado del pensamiento crítico, que es necesario que haya pensamiento crítico real para que exista muy buena calidad de información y así una mejor estrategia de país. Yo no estoy claro, no estoy seguro, estoy seguro que no todos están claros, ni todos los políticos están de acuerdo en cuáles son los 10 puntos que más le duelen al Ecuador. Si lográramos tener eso de ahí, yo pensaría que los planes fueran más sencillos de armarlos. Y evidentemente hay una falta de recursos importante, y si algo se le pide a este gobierno es que tenga la capacidad no solo de arreglar estos problemas que parecerían básicamente de no tener toda la información o plan disponible, sino que también haga un llamado a la sociedad civil que este es el momento de poner el hombro, no solamente en cuanto a tiempo, sino también a recursos, porque evidentemente todos tenemos que sumar en algo que es un problema para todos, que Ecuador no es el consumidor de drogas número 1 del mundo. Eso no es real. Nosotros somos el depósito y probablemente la puerta de salida, la bisagra, pero nosotros no somos ni productores ni los consumidores, digamos, en este caso. Hay alguien que lo está demandando en el mundo, y Ecuador en este caso es el afectado número 1 del movimiento, digamos, de lo que ha sucedido en Colombia. Y lo que está claro finalmente para mí en esto es, sin un plan, es imposible que la ciudadanía se vaya a sentir adherida a algo, y es imposible que un sector privado o la sociedad civil pueda de una otra forma sumarse a cualquier esfuerzo adicional. Y justamente es eso, ¿no? El impulso de la sociedad civil, el impulso también de la política joven. También tenemos bastante, por decirlo de una forma bastante profesional, talento, ¿no? Ideas que van a aportar mucho en lo que sería el impulso del Estado frente a esta situación. Entonces, Andrea, ¿tú crees que quizás tengamos una forma de gobierno ahorita estable, una ideología estable? A ver, solo como para complementar lo que dijo Alfonso, el tema del plan es importante. Y a nosotros nos vendieron en campaña que él ya sabía cómo hacer las cosas, que tenía todo listo. Entonces, ahí en el tema de seguridad es una de las principales críticas. Me dijiste que tenías todo listo, me prometiste que tenías todo listo, y acabamos de ver, o sea, todos los días vemos cómo matan a alguien, cómo secuestran a alguien, y a toda la ciudadanía nos conmocionó el tema que pasó hace 2 días de los niños. Entonces, eso más la falta de comunicación de la que ya hablábamos y la tardía reacción genera mucho ruido. Y a eso súmale, ya para contestar tu pregunta, que no todos los actores claves dentro del Estado han sido asignados. Se ha demorado en armar su equipo, cuando se supone que si tú tienes un plan, tienes también las personas que la van a ejecutar pensadas. Y recién hace 2 días supimos, por ejemplo, quién va a ser la secretaria del CENESID. Y así con otros temas. Todavía no teníamos o no tenemos claro quién va a estar a cargo del SNAI, una institución tan importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Eso por un lado, eso no le da fortaleza al gobierno que recién está empezando. Y como hablábamos fuera de cámara, se lo compara muchísimo con Milei en Argentina, que de una ya cumplió a rajatabla una de sus propuestas que eran de las más problemáticas: reducir el Estado en un 60% aproximadamente. De un plumazo, como dicen algunos. Exacto, de un plumazo dijo, estos ministerios se van y nos quedamos con 9 ministerios. Nadie le está diciendo a Daniel Noboa que lo reduzca de esa manera, porque también hay que ir armando y viendo cuál va a ser el impacto para la ciudadanía, pero sí tomar acciones más contundentes, y capaz que sí las está haciendo, pero no las comunica. Y en cuanto a la sociedad civil sí está trabajando. El tema es que no se las convoca a la toma de decisiones. Y para que una política pública sea efectiva, todos los actores involucrados tienen que estar en la mesa de decisión, en las mesas de trabajo. Y eso no hay. Por ejemplo, la ley económica urgente. María Paz Yervis hace una semana reclamaba en Televisión Nacional, cuando la invitaron para hacer un análisis del tema,
que a las grandes empresas no las habían convocado para la generación del primer debate, que ellos habían pedido que se los escuche y no tenían respuesta. ¿Cómo no vas a convocar a uno de los motores más importantes de la economía ecuatoriana? Entonces, ir ajustando, y esto ya no es solo con Daniel Noboa, sino también con la Asamblea, ir ajustando esas pequeñas cosas para que todos nos sintamos empoderados de la situación y podamos poner el hombro, porque si yo no veo que me toman en cuenta que no soy el foco de atención del gobierno por el que voté, no voy a tener ganas de hacer nada. Y por ese lado, tiene que entender la ciudadanía que tiene que pasar un tiempo prudencial quizás para que las acciones sean vistas de forma material, o ya, porque lo que se está exigiendo ya de ahora es, como bien lo decíamos, poner ejemplos como los de Argentina mismo. Entonces la ciudadanía debe saber algo más que no está a simple vista, es decir, falta algo extra para que la ciudadanía entienda que no es fácil combatir con lo que estamos combatiendo ahora, que es con este crimen organizado, con este narcoestado, ¿no? Entonces quería saber la opinión de los dos, primero contigo. Sí, sinceridad. Yo pienso que es lo primero que debe existir, sinceridad. Esto es un problema enorme, no hay los recursos para combatirlo, digamos, al momento. Necesitamos convocar a las fuerzas vivas del Ecuador, por ponerlo así, al sector privado, a que ponga recursos, a la Unión Europea, a Estados Unidos, que aporten, porque a ellos va, digamos, los cargamentos de droga que salen de Ecuador, digamos, no porque ellos lo piden como Estado, sino que obviamente hay grupos también que delinquen en esos países. Y pienso que esto debe ser parte del discurso de Daniel Noboa con un plan, ¿no? Digamos, más allá, porque nosotros estamos esperando que un gobierno, una persona, alguien venga a salvarnos, y eso es muy poco probable que exista, que hay solo un Mesías y que ya vino. Esa es la realidad, no existe un Mesías político, eso es muy complicado tenerlo. Tenemos problemas muy profundos, el tema de criminalidad y demás es un tema que va a tomar su tiempo, y un importante tiempo de salir en Ecuador. La mayoría de probablemente de las soluciones no están en la bala, sino que están en la inteligencia, digamos, la inteligencia para armar los planes, en la inteligencia para intervenir, para interceptar. El tema siempre va a ser temas financieros o recursos, hacerle la vida, digamos, no tan barata, digamos, o no tan sencilla para que pueda lavarse dinero, que las estructuras puedan detectar lavado anticipadamente. Porque hay movimientos pues raros, que una persona gane $2.000 y viva en una casa de $3 millones, debe ser una alerta, una alarma, y debe ser eso pues de una forma revisado con toda la información y la inteligencia del caso. Hablo de inteligencia policial, inteligencia militar, ¿no? Pero nuevamente estamos también ante un escenario bien complejo, y yo pienso que falta mucha sinceridad de los políticos en general, no del presidente, porque como nuevamente yo no creo que esto se suscriba solamente al gobierno. Estamos claros que en la democracia son 3 cosas las que debe hacer un gobierno democrático: seguridad, educación y salud, y después de eso no debería ser nada más, digamos, solamente en el estricto sentido de la palabra, porque evidentemente hay que hacer mucho más. Pero estamos claros que la seguridad es un talón de Aquiles, y son de las 3 cosas que un gobierno democrático tiene que hacer. Para esto tiene que ser sincero, tienes que ser rápido, porque tienes que tomar acciones rápidas, sabiendo que el problema no lo vamos a quitar rápido, pero sí que se puede aliviar bastante la situación. Si ya sabemos que las cárceles son el foco, bueno, pues tal vez las primeras acciones pudimos haberlas visto en las cárceles, ¿no? Recordar que Daniel Noboa también entró un poco pateando la puerta, digamos, ¿no?, al estilo Milei en la dimensión, para ponerlo en esta forma, pero lo de la tabla de drogas, que fue una promesa de su campaña, que ambos presidentes que digamos, antes de su mandato, digamos, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, no pudieron o no tenía la voluntad o no había la forma de eliminar la tabla de drogas. Él lo hizo en el minuto 1 que entró. Entonces también vemos que estos son tal vez formas para mejorar la percepción siempre, pero en la profundidad lo que nos importa y nos interesa es el tema seguridad evidente, el tema empleo, y que se acaben estos razonamientos de luz y demás que parecerían que son parte de toda esta falta de planificación de los gobiernos, que estos son parte de las consecuencias de la no planificación y del no plan que hablábamos hace un momento, de los 10 puntos país y todo lo que hablamos al comienzo del programa. Incluso el Plan Fénix, que también... Bueno, el Plan Fénix es parte de un plan de seguridad, entendido pues que hay que, más allá de que exista un plan táctico y demás, tiene que haber una estrategia país, digamos, ¿no?, que debe superar a los políticos inclusive, ¿no? Pero evidentemente tiene que haber sinceridad y tiene que haber una convocatoria también al sector ciudadano, civil, la sociedad organizada, y también organizarlos, ¿no? Porque también esto es un trabajo que hay que hacerlo continuamente. Todos los actores tienen que estar no solamente empapados de la información, sino listos para aportar, porque tienen el espacio para hacerlo.
Así es, listos para actuar. La ciudadanía está exigiendo algo que se vea Bueno, por eso votaron. materialmente. Por eso acuérdate que es un gobierno que va a terminar el gobierno de Guillermo Lasso. No es un gobierno que inició, que tiene 4 años. Ya en 11, 12, 13 meses vamos a tener ya campaña presidencial nuevamente. Entonces estamos hablando que los tiempos son muy cortos y las necesidades muy grandes. ¿Qué tienes que hacer para esto? Ser sincero. Así es, por ese lado, Andrea. Perdón que interrumpa, pero ese es el tema. No podemos, por el corto tiempo del gobierno, no podemos venir a improvisar. Y a veces se sintiera que eso están haciendo. No podemos venir a aprender. Esta curva de aprendizaje que tienen todos los gobiernos, esa bendición, si lo queremos llamar así, el gobierno actual no lo tiene. Entonces a mí sí me preocupa, por ejemplo, que hay ciertos ministros o hay ciertas personas encargadas de áreas estratégicas que no tienen la experiencia. Y ojo que yo no estoy en contra de la juventud, yo estoy a favor de que la juventud y ideas nuevas vengan a dinamizar y a innovar, pero también necesitas algo de experiencia. Entonces ahí hay que ir ajustando. Y cuando hablabas también del tema de la ideología y de qué pasa con la ciudadanía en general que no se siente a gusto, no tiene una ideología clara. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando presentar a un grupo en la universidad, y ellos lo que te decían era, bueno, te voy a decir te voy a ayudar a identificar tu ideología política. Entonces te hacían una serie de preguntas y ahí te iban poniendo cuál es. Pero para poder hacer esta presentación ellos hicieron una investigación detrás, y uno de sus principales resultados era que los jóvenes no tienen ideologías. Y esto es importante porque si nosotros no tenemos una ideología clara, no sabemos qué es lo que esperamos o qué es lo que le vamos a pedir realmente al Estado, y por ende no nos vamos a poder involucrar porque no tenemos estas causas que nos apasionan. Y por ese lado, entonces, estamos viendo que quizás la ciudadanía ya preferiría, por un cierto modo, quizás una dictadura, ya algo más fuerte por ese lado. Imagínate. Pero bueno, mira que me querido Humberto, yo pienso que la democracia tal como está el día de hoy, concebida el día de hoy, es inviable, digamos, es una democracia que, digamos, no permite que los países se levanten. Vemos toda una crispación mundial. No solamente sucede en nuestro país, vemos hasta en Francia, vemos en Holanda las inconformidades por los subsidios, los años de retiro, las inconformidades de los jóvenes, los espacios universitarios. La problemática es mundial. Tal vez el sistema que conocemos hoy por hoy, que nos gobierna, es un sistema ya obsoleto que necesita actualización, democracia 3.0, otro orden mundial que no sabemos, infocracia, qué sé yo. Pero al día de hoy parecería que los políticos no representan a los ciudadanos, no se sienten representados, digamos, los ciudadanos ante los políticos, y obviamente pues hay elecciones que se ganan con 30%, 40%, entonces de aceptación, y finalmente pues entras absolutamente con la mitad más uno en tu contra, lo cual suena bastante complicado. Algunos que no votaron directamente por ti, sino por no votar por el otro, y eso pues significa siempre un problema, digamos, a la hora de gobernar, porque en nuestros países sobre todo en los nuestros, hay tantas necesidades que tienes que tener una unión y tal vez una composición distinta a un Estado hacedor, el que hace todo y interviene todo, a un Estado que sea más ligero probablemente y que tenga tal vez probablemente mayor inserción del sector privado organizado, porque también un sector privado desorganizado no aporta, sino que confunde, y un sector privado que esté organizado que pueda intervenir, digamos, en la real dimensión de lo que el ciudadano necesita, porque como te digo, hay un problema mundial, y esto a mí cuando dice Andrea que no hay ideología en los jóvenes, eso es preocupante, porque finalmente no es que estamos buscando aquí las próximas tendencias políticas, pero estamos buscando evidentemente un punto donde sepamos que hay que avanzar por ese lado, que ese es el tipo de gobierno o estilo que más tiene comprensión con la ciudadanía, que les permite, los motiva, que los invita. Bueno, eso es justamente las grandes tareas que debemos hacer aquellos que hacemos tal vez opinión o aquellos que nos interesa la política, justamente que estos programas y demás no es que lleven a definir a alguien políticamente, pero sí lo hagan pensar críticamente, y en vez tal vez de seguir causas per se, sigan la gran causa que sea erradicar la violencia, erradicar la droga, tal vez cosas más profundas que son necesarias para que nuestros pueblos puedan caminar, porque nosotros vemos retrocesos, no vemos avances, y es una lástima. Mira que voy a tal vez dar un punto que no tiene nada que ver con la política, pero tiene todo que ver al final del camino. Es de los próximos 15 a 25 años, hay una gran amenaza que los puestos
básicos, operacionales, transaccionales, sean suplantados por la inteligencia artificial. Claro, y por ese lado, Andrea, ¿qué está pasando con esta indiferencia, ¿no?, de la ciudadanía hacia la política, ¿no? Porque no se puede dejar de ser políticos, todos somos políticos, pero se habla mucho acerca de ser apolítico, de no interesarle la política. Es que aquí hay una confusión conceptual en la ciudadanía y viene del hastío hacia la clase política, que tendemos a confundirla con la política. La política es maravillosa y está en cada uno de nuestros poros. En cada acción que hacemos hay política. Simplemente tenemos que encauzarla hacia algo, hacia cuál es este ideal. Y sí, hablamos de esta decepción de la ciudadanía, y ahí viene el tema del tejido social. Hablamos de recuperar la seguridad, pero para recuperar la seguridad no podemos combatirla con balas. La violencia no se combate con violencia, y tenemos esta concepción, y por eso, como preguntabas hace un momento, hay personas que dicen que quizás deberíamos ir, o la tendencia en realidad en muchos casos es ir hacia el autoritarismo, al estilo Bukele, y que todos necesitamos un Bukele. Más allá de cómo haya hecho las cosas Bukele, vemos cómo se está adueñando de todo el sistema democrático del país. Y más allá de qué tipo de democracia nosotros podemos tener, lo que decía Alfonso, vemos que el estado de bienestar está en crisis. Pero para recuperar ese estado de bienestar y para recuperar los ideales de la ciudadanía, tenemos que invertir en la sociedad, tenemos que recuperar este tejido social que el narco nos lo quitó, que por la mala clase política que tenemos en el Ecuador y a nivel mundial, en realidad, que nos hemos despreocupado de qué pasa en nuestra ciudadanía, porque los políticos también tienen una mala concepción y piensan que la política es para servirse, cuando la política es para servir. Entonces, empezar a cambiar desde ahí el concepto de la política para poder trabajar en conjunto, llamar a los diferentes actores sociales para saber qué es lo que los aqueja, qué es lo prioritario, pero si no conocemos la realidad, nos vamos a convertir, y ha pasado ya muchísimo, en un gobierno de tecnócratas que toman decisiones desde los escritorios, pero no están en territorio, y por ende todo lo que inviertan va a ser un desperdicio. Y justamente que mencionas a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hace unas semanas también veía que él justamente en una prensa o en una asamblea, en una de estas, se dirigió frente a todos los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado de la Fiscalía. El Salvador, y los mandó a investigar a cada uno de ellos de frente, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, vemos que nos encontramos ya materialmente en un narcoestado, vemos que están las cosas en una situación bastante terrible, y que ya incluso las alianzas y los partidos políticos velan por intereses propios ya sin remordimiento alguno. Ya es algo que se ve a ciencia cierta. Entonces, una pregunta un poquito bastante, por decirlo de un modo, no sé si trillada, pero bastante compleja, ¿no? ¿Qué puede hacer Daniel Noboa frente a esta asamblea, frente a esta corrupción, frente a estos intereses propios? ¿Tiene que tomar alguna acción ya desde ya? ¿Debe quizás sacar a la asamblea? Sabemos que es una asamblea nueva igual, pero ¿deberá hacer alguna acción bastante fuerte ahora? Tiene que comenzar a trabajar, digamos, tiene que seguir trabajando. Si es que, digamos, ya han emprendido, digamos, tienen que seguir trabajando. Yo creo que él tiene que buscar el abrazo ciudadano, no el abrazo entre los políticos. El abrazo entre los políticos es un abrazo que dura poco. Mientras más se acerque el tiempo de la elección, ¿no? Y mientras más, y en este caso puntual de Daniel Noboa, 2025, mientras más se acerque la elección, más peleados van a estar, porque es evidente que cada uno va a correr políticamente por la silla presidencial. Entonces, y a la interna también de su partido, que ya vimos cómo empezó, con qué escándalo empezó. Sí, bueno, y evidentemente eso demuestra también que Ecuador no estamos preparados para elecciones anticipadas, porque evidentemente ningún partido político, o casi ningún partido político, estaba listo para saltar a las canchas completo, porque no hay bases, no hay una cultura de partidos políticos, no tenemos una real cultura de partidos políticos. En todo caso, las comparaciones con Bukele, las comparaciones con otros países siempre valen para tomar los buenos ejemplos y hacerlo, pero nuevamente, si Daniel Noboa busca el abrazo político, estará tan complicado como están los políticos continuamente. Tiene que buscar el abrazo ciudadano, y para eso tiene que haber gestión.
porque gestión, digamos, es lo que realmente te va a cambiar la percepción, porque por más que puedas decir algo hoy por hoy que se diga demagógico, que no lo cumples, digamos, todo sale a flote y todo sale a la luz. De las percepciones no se puede vivir, pero evidentemente puedes pararte mejor si al comienzo de tu gobierno das claras señales de que tienes un plan. Nuevamente, esa parte del plan para mí es muy importante, y que tienes apoyo ciudadano, porque estás haciendo algo para alguien, ¿sí? Necesitamos en Ecuador que nos cambien la impronta, es decir, Ecuador necesita realmente bases sólidas, para hacer cambios importantes, y sobre todo, diría yo, concentración en los temas que nos surgen, porque de nada vale hablar de 70 temas si no haces ni uno. Es bueno hablar de 2, si haces uno está bastante bien. Ecuador necesita mucho, es decir, que cualquier pequeña victoria va a ser celebrada grandemente. Y justamente bajo ese sentido, Andrea, entonces, así como lo decía Alfonso, que Daniel Noboa, el nuevo presidente de la República del Ecuador, necesita un plan, que lo tiene que comunicar ya, y necesita hacer alguna acción eficaz. Se encuentra ahorita Daniel Noboa entre la espada y la pared en qué va a hacer ahora, próximamente. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuál será su situación, su comunicación política? ¿Cuáles son estos pasos que quizás podamos un poco proyectar de que lo que va a seguir haciendo? Bueno, primero, ya lo dijimos, tiene que ser mucho más frontal, mucho más honesto con las acciones que va a emprender. A veces sentimos que son como un poco apresuradas y no planeadas, ¿no? Que volvemos al tema del plan. Otra cosa que se ve que está intentando hacer, pero no lo logra, es trabajar de manera conjunta con las diferentes instituciones del Estado. Porque ¿qué pasa en el Ecuador? Cada institución hace lo que le corresponde, lo que está en cuanto a sus competencias, pero no trabaja en conjunto. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación solo se dedica a las escuelas, pero tiene que trabajar con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio del Interior, porque estamos en un contexto de inseguridad donde tienes que trabajar mancomunadamente, porque hay ramificaciones. Entonces, empezar a transversalizar el eje social en cada una de las acciones, ya lo mencionó en su momento la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, esperemos que así sea, que trabajen en conjunto para recuperar el tejido social y la ciudadanía se sienta atendida. ¿Por qué crees que el correísmo sigue tan presente y tiene ese 30-35% que no lo abandona? Porque ha trabajado en territorio, porque se ha mostrado con la ciudadanía. Una práctica bastante interesante que ellos tienen, y si lo ves en todas las prefecturas y alcaldías de ellos, tienes las sesiones ciudadanas, donde va el ciudadano, conversa con la autoridad, que esto es muy típico de la política estadounidense también, y le cuentas lo que necesitas, qué es lo que está pasando, y te van a dar una respuesta. Y eso hace que, a pesar de que no haya esta gestión inmediata o este resultado inmediato, sientes como ciudadano que te están escuchando y que van a trabajar por resolverte ese problema. Entonces, por ahí estamos viendo ciertos tintes, ciertas ideas de que lo va a hacer. Esperemos que sea así para que logre mantenerse, porque este es un gobierno que es corto y necesita acciones rápidas. No solo porque la ciudadanía lo está esperando y porque es imperante, sino porque es un gobierno que va a pasar en campaña política. Él ya ha mencionado que va a la reelección para poder cumplir con su plan de gobierno. Entonces, tiene que mostrarse activo, tiene que mostrar resultados para que en 2025 pueda ser electo. De lo contrario, vamos a tener otras personas, no sabemos quiénes, posiblemente su propia vicepresidenta se lance como candidata. Entonces tenemos que ir ajustando, digamos que los motores para conseguir el resultado de la reelección, y eso es con acción, con gestión. Y justamente esta parte de la ciudadanía, ¿no? Está jugándose un papel bastante importante, la aceptación o el rechazo de Daniel Noboa para su reelección en el 2025. Ahora, Alfonso, también tú mencionabas hace un momento algo del sistema de partidos. Ya casi para ir finalizando, ¿no? Tenía dos preguntas que me gustaría saber el criterio de cada uno. El sistema de partidos que tenemos actualmente en Ecuador, que es un multipartidismo, está o se encuentra ya en una forma de leyenda, por así decirlo, de que no está funcionando, no lleva un buen camino al Estado en cuanto al impulso, tanto en la economía, seguridad, salud, todo eso, ¿no? Entonces, quería saber multipartidismo o bipartidismo, o no tenemos nada.
Bueno, yo pienso que no tenemos nada. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros tenemos... Aparentemente tendríamos, por así decirlo. Bueno, no sé qué aparente, porque realmente si te pones a ver en las últimas elecciones cuántos partidos políticos habían hecho internas, primarias, secundarias, tenía realmente tal vez 2 partidos que tenían esta estructura y uno que ha venido cambiando de nombre en todo caso, ¿no? Entonces no hay una cultura de partidos, no hay una cultura de partidos políticos en el Ecuador, y eso es algo que se debe trabajar no solamente desde la regla de la ley, sino también de una puesta de acuerdo nuevamente con lo que hemos hablado en todo este programa, que es realmente las necesidades ciudadanas que tienen que estar representadas en la política, porque así es como está puesto nuestro orden, este orden democrático, que tiene que haber un gobierno ejecutivo y bueno, y las otras funciones del Estado, por supuesto, también. Entonces tiene que haber un trabajo, digamos, serio de cara al presente y sobre todo de cara al futuro, porque lo que tenemos por delante es complicado, es todo lo que hemos estado hablando. Hablamos ya de narcoterrorismo, narcoestado, estamos hablando de palabras mayores que no nos hubiéramos imaginado hablar esto sí unos 10 años atrás, 5 años atrás, tal vez porque era menos visible. Pero evidentemente todo lo que le pasaba a nuestro vecino Colombia en los 90 lo estamos viviendo digamos, en la actualidad y es bastante preocupante ver una nación, digamos, que parta desde un punto tan complicado de crispación absoluta en lo político, evidentemente, porque ahí está penetrado el narcoterrorismo o el narcoestado, digamos, si lo ponemos así, ya es una realidad. Entonces, más allá de cualquier cultura partidista existente actual, algo tiene que cambiar porque la cosa como está hoy no convence, no es suficiente y no alcanza la sábana como está. Evidentemente, ahí tiene que haber un cambio y eso es un llamado también a los jóvenes, a aquellos jóvenes, porque en la última campaña presidencial y en las campañas seccionales, de gobiernos seccionales, había muchos jóvenes, mucha gente que era nueva en la política, si lo ponemos en este sentido. Bueno, pues yo pienso que ese es el espacio y esos son los personajes, conjuntamente con muchos otros más, que deben de una u otra forma ser parte de esa nueva punta de lanza, ¿sí? Es volver hacia las asambleas del pueblo, volver hacia esas audiencias de contacto continuo, para que la gente realmente tenga la temperatura correcta de lo que siente el ecuatoriano y lo que sienten todos los ecuatorianos, porque no es lo mismo lo que sentimos y lo que sienten en Esmeraldas, lo que se puede sentir en Zamora Chinchipe. Somos pequeños pero bastante diferentes y tenemos que tener tal vez una nueva visión del tema. Ahí valdría la pena preguntar, ¿federalismo vale la pena? Es importante ya pensar en algo en ese sentido. Territorialmente somos pequeños pero incapaces de comunicarnos y ponernos de acuerdo entre los políticos, por menos, ¿sí? La academia, ¿qué parte está jugando hoy por hoy en el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Qué fue con los tanques de pensamiento? ¿Está la gente pensando hacia 20 años de lo que va a suceder en Ecuador o estamos todos inmediatos para resolver y parchar lo que se tiene? Entonces son preguntas importantes que hay que hacerse y pensaría yo que este es un buen tiempo para hacerlo, porque cuando estás en crisis solamente tienes una oportunidad de salir adelante y la otra es quedarte igual como estás de liquidado, ¿no? Claro, y quizás esas preguntas o se las están haciendo o bueno, pues no espero que sí, porque no hay ninguna opción. señal, claro, del tema, Claro. ¿no? Pero ese es parte de ese clamor ciudadano que tiene, y clamor sobre todo de la gente que circunda la política, porque no a todo el mundo le interesa la política. Andrea había hablado de este hastío que hay sobre el político per se y sobre la palabra política, porque parecería que es lo mismo, aunque no lo es. Es que ya eso es un terreno que mucha gente lo quiere, es como la kriptonita, lo quiere mantener lejos porque me es tóxico, me afecta, ¿no? Claro. Entonces, mientras no se cambie, digamos, la predisposición para justamente cambiar lo que no te gusta, ¿sí? Esa kriptonita, alejarla y botarla lejos, ¿sí? Mientras no suceda esa intervención de esos agentes de afuera, que sean agentes de cambio realmente, me parecería que estaríamos hablando de un círculo vicioso de políticas que no nos representan, de partidos comunes, digamos, o tradicionales que no salen de su mismo ciclo y tal vez los mismos personajes que hemos visto toda la vida adelante o atrás de la política. Por ese sentido, Andrea, entonces, ¿se va el sistema de partidos? ¿Se queda? ¿No hay? A ver, aquí hay dos cosas. Tú preguntabas hace un momento si bipartidismo o multipartidismo. A la larga nos da lo mismo si los partidos no se comportan de la manera correcta. ¿Qué pasa en Ecuador? Y lo hemos hablado varias veces. Hay una cúpula chiquita que manda como que si los partidos fueran haciendas y ellos son los capataces. Entonces deciden qué va a pasar con el partido y solo son ellos. Por eso tenemos esta idea o esta cultura de buscar un líder mesiánico. Entonces, tomando en cuenta esto, así tengamos 10.000 partidos o tengamos 2, esa situación va a seguir pasando. Lo que tenemos que trabajar
es en reformular cómo se hace la política, cómo se comportan los partidos, en crear bases. Tenemos, en algún momento el Partido Social Cristiano lo intentó con no me acuerdo cómo se llamaban, pero algo barriales, que formaban a muchos jóvenes. Los comités barriales. No, la cantera, así se llamaba, ya me acuerdo. Ok. Ellos tenían la cantera donde formaban a jóvenes que se suponía que iban a ser estos nuevos candidatos. Ah, pues está vigente eso, me parece. No he escuchado que esté vigente. Hay algunos No. jóvenes que salieron de ahí que están, por ejemplo, la concejala Nachoes salió de este partido que justamente esta semana pues tuvo ahí un impasse con el alcalde. Vemos también en Daule un Kirk Mora que trata de despuntar y trabaja muy de cerca con el alcalde, pero son casos aislados. Entonces no vemos este relevo generacional que debería haber en los partidos. Vemos cómo pasan como saltimbanquis de voy a ser concejal, luego me paso, ya no quiero ser concejal, me paso a ser asambleísta y de ahí me paso otra vez a gobernador porque ya no me puedo reelegir. Porque, nuevamente, está el tema del ego y de los intereses personales. Porque se sigue pensando, como ya lo dije, que la política es para servirse y hacer todos estos negociados que han permitido que lleguemos a este momento de este narcoestado o esta incursión del narcoterrorismo en nuestras instituciones. Entonces, cambiar eso, cambiar cómo se hace política desde los partidos, quizás normar un poquito más y estar más que normar, fiscalizar desde las instituciones pertinentes que se estén cumpliendo los pasos, porque es muy fácil decir, sí, hice primarias y hago lo vimos en las campañas, en el proceso electoral, un evento muy bonito en algún espacio abierto, donde eran las primarias, pero en realidad solo anunciabas lo que tú querías, el que la mesa chica quería anunciar. Entonces por ahí hay que ir cambiando, y eso viene desde la educación, viene desde el interés particular, y hablábamos, por ejemplo, en la asamblea que sí, que gente buena, y era una nueva forma de hacer política. ¿Y qué pasó? Vemos como a partir del lamentable fallecimiento de Villavicencio se abrieron, ya construyen, no se sabe quiénes son de construyen, no se sabe quiénes son de gente buena, y ahí eran la candidata a vicepresidenta Andrea, se salió de gente buena y creó uno nuevo, Fuerza Valiente me parece que se llame. Entonces si seguimos pensando en nuestros intereses, no vamos a llegar a nada y vamos a seguir en este círculo vicioso. Y ahí otra vez recae en la ciudadanía y recae en quienes de una u otra manera estamos educando a la sociedad. Para poder, como decía Alfonso, generar pensamiento crítico y así que podamos exigirle a nuestros gobernantes, a quienes están a cargo de los partidos, que las cosas funcionen como deben de ser. Y por ese lado, ahora quisiera finalizar, ¿no? Porque ya este tema es bastante... nos podríamos quedar incluso horas hablando sobre el mismo caso de Metástasis y todas las suposiciones e hipótesis que están naciendo a raíz de esto. Pero quisiera saber cuál es el mensaje de cada uno hacia la política joven, hacia la ciudadanía, en especial la juventud. Es decir, esta militancia hacia la política de parte de la juventud. ¿Cuál sería este consejo que les podrían dar para no perder esta importancia hacia la política, que es lo más importante, que es lo que impera en nuestro estado, para poder salir adelante, ¿no? Yo te diría tal vez tres cosas. Es que no hay que huirle a la política, más bien hay que cambiar la forma de hacer política. Número dos, te diría que sin educación es imposible que haya un cambio, y cuando hablo de educación no son títulos ni demás, es una preparación continua, no solamente títulos, es una preparación continua en las cosas de interés tuyo y interés colectivo, porque uno, si está en política, es justamente para hacer el bien a la mayor cantidad de personas posibles. Y la tercera es no olvidar que la participación del ciudadano no solamente es inherente a si uno es candidato en el político. Uno puede participar en política de distintas formas, no solamente teniendo un partido político o perteneciendo a uno. Creo que hay diferentes espacios donde el ciudadano debe tomar, para tomar, digamos, para la redundancia, tomar partido, digamos, ¿no? Ser partido, como decía Gramsci, que hay que tomar partido, no hay que ser indiferente. Y te diría que esas serían las tres, digamos, como los tres puntos, y tal vez la frase final del tema es, este es el momento, digamos, de mayor decadencia de nuestro país, no por los políticos solamente, sino por cómo está
cuál es el resultante de todo lo que se comprende como Estado, como país. Al final, pues somos gente trabajadora en Ecuador que no puede trabajar, es gente cumplida con sus pagos que no puede pagar, es gente divertida que no puede salir, es gente que es iluminada y no tiene luz, ¿sí? Entonces estamos hablando de un país que tiene diferentes circunstancias negativas, y si eso no es suficiente motivo para que alguien se interese por cambiar las cosas, el problema es educación básica, y tenemos que volver a hacer la educación básica para comenzar a volver a los símbolos patrios, volver al interés país, volver al interés colectivo, porque algo estaría fallando ya de una desconexión de un interés nacional o de interés por tu tierra. Y esa realmente sería muy preocupante y sería muy triste, pero también sería tal vez consecuente con lo que está sucediendo, porque es normal que tal vez tengas una cantidad de rezagos, de impactos negativos por lo que ves todos los días y te quieres alejar de eso, pero ese más bien debe ser como la frustración para muchos, es la gasolina para ciertos competidores de medallas olímpicas para ganar esas medallas, lo mismo la decepción probablemente o la calamidad política que vivimos hoy por hoy y ciudadana, pueda ser tomado como una revancha por aquellos que puedan cambiar, se pueda cambiar y sean los que pongan una nueva impronta y cambien un rumbo de un barco complicado, digamos, lleno de balas, Sí. complicado, y obviamente pues que necesita avanzar y necesitamos atracar en cualquier momento dado, ¿no? Por ese lado, Andrea, el consejo. A ver, aquí hay dos grupos a los que aconsejar. Primero, a los jóvenes que ya están haciendo política desde algún ministerio, alguna subsecretaría, como asambleístas, como concejales, no perder el rumbo y no olvidarse de dónde vienen, para que así este encanto y esta falsa ilusión que nos puede presentar el ambiente político no los engañen y no se pierdan, echándose para atrás o traicionando a quienes los llevaron a esos lugares. Y para los jóvenes que quieren hacer política, no desilusionarse, o sea, no, a pesar de todo lo malo que puedan ver, el camino político a la larga, como ya lo dije, es servir. Entonces, tener presente siempre que el objetivo es servir y mejorar las condiciones de la ciudadanía, pero para eso no dejar de formarse y trabajar en conjunto con estas personas a las que quieren servir. El trabajo en territorio es sumamente necesario para entender cuáles son esas razones y poder generar este cambio que tanto queremos. Perfecto, con eso creo que finalizamos con este gran mensaje tanto de Alfonso Rollero, quien es estratega de manejo de crisis, y con Andrea Endara, quien es analista político, ¿no? Bueno, pues les doy las gracias a cada uno por aceptar esta entrevista nuevamente, como ya la veníamos conversando antes, y espero que nos podamos volver a ver otra vez en el canal y conversar acerca de toda esta coyuntura política, todo este ambiente político que estamos viviendo, quizás en el 2024, luego en el 2025 también. Y bueno, pues con esto finalizo. Muchísimas gracias a los dos y espero que estén pendientes. Este capítulo está publicado en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y le damos las gracias también al Estudio Jurídico Parejas TAG y Asociados, quienes nos han prestado las instalaciones para que sea posible el episodio número 41 del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.